Bien, entonces, ¿cuál es el contexto general en el que nos encontramos? Bueno, pues justo a partir de los retos que hay en la actualidad, la dificultad para amar, el analfabetismo afectivo, eh, sin embargo, pues el deseo que hay en absolutamente todas las personas para amar, para hacer su vida con alguien, y pues ante la evidencia de que eso es imposible en la actualidad, en muchos casos, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo primerito, definir familia a partir de que, bueno, de la evidencia, ¿no? Entonces, hemos llegado a la conclusión de que la familia pues es una necesidad, el matrimonio es una necesidad, aunque no solamente eso, o sea, eso no es que defina el matrimonio, pero de alguna manera todo el mundo quiere hacer su vida con alguien y por los modelos amorosos que tenemos en la actualidad, pues eso en muchos casos es muy difícil, si no incluso imposible. Pero bueno, la buena noticia, el evangelón, o sea, el evangelio significa, es que pues es posible activarse en una relación amorosa y para siempre, siempre y cuando se hagan unos pasos. Y pues eso nos lleva a uno de los grandes retos ya a futuro, que es, bueno, son muchos, pero uno de ellos, la línea, digamos, por la que podemos seguir, es la de, eh, bueno, tener claro lo que es familia, matrimonio, y eso implica tener claras una serie de conceptos que hay por debajo. Y dos, activarnos y dar medios, ofrecerlos a las personas de manera absolutamente nueva. eh, y bueno, medios que a veces o en la antigüedad o antes no se daban. ¿Por qué? Porque quizás no hacían falta. Bueno, ¿cuáles son esos medios? Pues yo aquí me he ido por una línea muy concreta que es las cuatro estancias. La primera, la de la formación y habilidad personal para amar. Segunda, ya pues establecer en la pareja etapas con las características que hemos visto. Ahora pasamos a la tercera estancia que sería, vamos a llamar la boda, eh, o el prometerse. Y bueno, pues eso significa ya ir preparando en pareja la boda. Y la boda, pues además de todos los preparativos que todos ya sabemos, que son muy bonitos, en algunos casos necesarios, dependiendo de la cultura, también pues habría que purificar lo que verdaderamente es necesario de lo que no lo es, de lo que es aparentar, en fin, bueno, hay muchas cosas que se pueden decir, pero aquí lo importante es preparar en pareja lo que nosotros vamos a hacer el resto de la vida, eh, por encima de todo lo que vaya a ser la fiesta de por sí. De hecho, la boda, estrictamente hablando, pues significa un acto público y religioso por el cual dos personas se prometen y se aceptan mutuamente. eh, y pues eso implica ciertas propiedades que hay que preparar si no se tienen, que son, bueno, pues hacer un examen de conciencia sobre el consentimiento. O sea, a ver, y como dije, el consentimiento es la causa de la boda. En el matrimonio cristiano, quien realiza el matrimonio, pues es Cristo. Quienes se lo administran son los esposos, pero por tanto, la causa, lo que genera, lo que causa, como la palabra lo dice, que una relación sea un matrimonio, pues es el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Pues una acción del espíritu expresada a través del cuerpo y que consiste en aceptarse eh, donarse todos los días, bueno, prometerse y aceptarse, etcétera, todos los días de la vida. Y por tanto requiere de estas habilidades, bueno, de estas mm, propiedades de la persona: libertad, conciencia, conocimiento y voluntad. Que, bueno, se pueden reducir a libertad y conciencia. Saber lo que estoy haciendo y ser yo quien verdaderamente lo está realizando. Y de hecho, si no se da un consentimiento suficiente, no digo perfecto, simplemente, pues después cuando aparezcan las dificultades en el matrimonio, eh, pues posiblemente se revele o se descubra que ese matrimonio es nulo.
porque, digamos, eso, se dieron o no se dio un consentimiento perfecto. Aquí también habría que, dentro de conocer, pues habría que excluir los impedimentos. O sea, hay situaciones que para el matrimonio cristiano pues simplemente lo hacen inválido. No voy a enumerar ahorita todos los impedimentos, pero pues algunos impedimentos así muy claros son pues la edad, tiene que haber cierta edad, eh, no estar previamente casado, eh, no se puede superponer un matrimonio al otro, o sea, no sería un matrimonio, eh, tener o estar en un estado de celibato permanente, por tanto, un clérigo o un religioso de votos perpetuos tampoco puede casarse y habría que superar ciertos pasos. La consanguinidad, o más bien, si se trata de un caso de incesto, pues evidentemente hace inválido e ilícito el matrimonio y otros impedimentos. Eh, y otra cuestión sería ya el consentimiento. O sea, hay eh, consentimientos aparentes que en realidad son absolutamente insuficientes. Por ejemplo, pues la carencia de uso de razón permanente o temporal. Por ejemplo, una persona que se casa borracha pues no sabe lo que está haciendo, por tanto no se da un consentimiento real. Y bueno, hay otras muchas manifestaciones, por ejemplo, una inmadurez congénita, una incapacidad o una indecisión igualmente congénita, por la cual pues, la persona puede estar eh, pues, pasando por un momento de euforia y promete lo que nunca va a cumplir porque no es capaz de cumplirlo. En fin, todo eso tiene que ver con el suficiente dominio de la propia libertad y la conciencia. Por eso, eso que nos puede parecer exagerado, que sobra, todo eso que hablamos de la verdad, pues es aquí donde se revela. O sea, verdaderamente se realiza o no se realiza el matrimonio. Y bueno, también evitar errores, o sea, desde el punto de vista negativo, error sobre la persona. Hay gente que no sabe con quién se está casando, porque en realidad no se está casando con esa persona, se está casando con lo que él piensa que es esa persona. Por ejemplo, bueno, voy a poner algunos ejemplos absurdos. La mujer que quiere que su marido sea exactamente como su padre y ha visto en esta persona cualidades que se supone que tiene su padre, y esta persona, sabiendo que la mujer espera eso de él, pues va a fingir lo que no es o casarse con una persona que tenga tal o cual, o sea, la razón por la que yo me caso es que la otra persona tenga tal o cual cualidad. Por ejemplo, que sea un doctor en filosofía, ¿no? Bueno, pues, el otro finge, te estás casando con la persona equivocada por un deseo que de por sí es ya también absurdo e insuficiente para casarse. Y bueno, son lo que se llaman los errores sobre la cualidad de la otra persona buscada e intentada. Bueno, pues eh, en caso, bueno, además de que son razones insuficientes para casarse, eh, si además esas cualidades no se dan, pues evidentemente ahí también se trata de un matrimonio nulo. Bueno, pues todas estas cosas se tienen que pensar a la hora de ver, después esforzarse por pasar de la mera atracción al amor. Y pues resulta que los seres humanos somos animales que han pasado en algún momento, de ser simples, o más bien, en algún momento una serie de animales pasaron a ser seres humanos, ¿no? Que se llama la hominización. Bueno, pues de alguna manera en nuestra vida también tenemos que hominizarnos. Hominizarnos significa el proceso por el cual pues, un animal se vuelve humano. Evidentemente, a ver, no estamos hablando de todos los animales, ya sabemos todos el proceso de la evolución, etcétera. Pero el caso es que hay un punto en el que los seres humanos ya son seres humanos porque son sapiens sapiens, eh, se supone que actúan y deciden por sí mismos, a diferencia de los animales. Pero los seres humanos seguimos teniendo una serie de instintos, una serie de pulsiones que son simplemente corpóreas y que nos asemejan más a los animales.
Por tanto, pues habría que en la propia vida personalizarnos. Significa pues vivir verdaderamente desde la decisión, desde la inteligencia, la voluntad. El sexo es brutal e instintivo y es necesaria la introducción de la ternura materna en la pareja. Bueno, esto es lo que en la evolución pues ha dado origen al matrimonio, cosa que no existe en los animales. Eh, y bueno, pues es un proceso igual en todas las culturas, la necesidad de personalizarse, aunque cada cultura, como ya hemos visto, pues mantienen su concepción de enamoramiento a su manera, pero el caso es que hay que pasar del simple instinto al, que bueno, no nos lleva a nada, al verdadero proyecto. Y ya el consentimiento, pues, o pacto, pues no se reduce a las palabras o gestos, aunque se expresa a través de palabras y gestos. eh, o sea, no son las palabras las que se donan, soy yo quien se dona, no es mi cerebro. Eh, como nos decía alguno, bueno, en la actualidad pues hay un gran desafío y es superar ciertos determinismos, entre ellos ese, otra vez la inteligencia artificial, eh, el mero evolucionismo y otros. Eh, bueno, pues, y por tanto el consentimiento es invisible. O sea, tú puedes estar pronunciando unas palabras, pero invisiblemente, o sea, en tu interior, querer otra cosa o no saber lo que estás haciendo o en el fondo no quererlo porque estás ahí obligado o por el que dirán, o de modo ya te comprometiste. eh, y bueno, por tanto, quien se casa, con quien se casa, pues es absolutamente, hay que saber, sabiendo que los seres humanos somos animales miméticos, como vimos en varios ejemplos. Si no vivimos desde la razón, desde la crítica, desde nosotros mismos, desde la verdad, pues tendemos a mimetizarnos. Mimetizarnos significa hacer lo que todo el mundo hace. Todo el mundo se casa, pues todo el mundo se, yo también me caso. Nadie se casa, pues yo tampoco me caso, ¿no? Entonces, si vamos dando, vamos siguiendo las ideologías, las modas que se van imponiendo, pues no llegamos a ningún sitio. Igual que somos seres de triangulación. Triangulación significa que aparentemente queremos a la persona, pero en el fondo, o sea, mi objeto aparentemente es la persona, pero en el fondo lo que yo quiero no es la persona, sino algo de la persona. Eh, o una imagen que me he hecho, por tanto no es la persona, o un modelo que tengo, un modelo del que me impone la sociedad, bueno, o simplemente sus cosas, lo que ya hemos dicho. Eso significa triangular y no ver verdaderamente y no centrarse en la persona. Estamos realmente, sin saberlo quizá, centrados en aspectos periféricos. Por tanto, tomar conciencia, y la conciencia pues está a nivel de la razón, y bueno, ¿por qué se casa la gente? Bueno, desde luego que para pasarla bien, ¿no? Nadie se casa queriendo sufrir y amargarse la vida, pero no basta con pensar que casándose se la va a pasar uno bien, sino eh, hay que bajar a un nivel más profundo y el de, bueno, ¿por qué se casa la gente? En el fondo, porque quiere ser reconocido en el convivir, vincularse amorosamente y en el fondo eh, ser productivo para no hundirse en la insignificancia, o sea, ser significativo para el otro. Eh, o sea, quien se casa porque desea pasársela bien, pues está en el nivel del instinto, del, eh, del sí mismo. Quien se casa para, aquí yo puse esta palabra, ser productivos, ser significativo, pues ya tiene algo de un sentido de donación, de salir de sí mismo. Y bueno, mucha gente obviamente se casa para autorrealizarse, para sentirse bien, para eso, para que el otro le dé, pero habría que subir a la verdadera necesidad que tenemos los seres humanos, que es, eh, ¿cómo decirlo? Para no repetir lo productivo, eh, verdaderamente donar, o sea, queremos, todos los seres humanos, ser amados, pero en el fondo lo que queremos y lo que nos da
significado pues es amar. Y pues hay que reconocer que en la historia, así de manera consciente y libre, esto no se ha realizado todavía. Muchas personas lo habrán realizado, pero no como sociedad. Y más bien, pues se han dado relaciones donde uno absorbe al otro y pues esas son relaciones nefastas, como estamos viendo. Bueno, pues pasar, ser conscientes siempre de este esquema, el amo esto en ti, que eso es triangulación, al te amo porque eres tú, y eso realizarlo todos los días poniéndose y bajando al cuidado del otro. O sea, verdaderamente ya o caminar hacia la tercera estancia. Bien, y con eso pasaríamos a la cuarta estancia, eh, en la que, bueno, he puesto bastante información, pero alguna se entiende por sí misma, así que está en las imágenes y en los textos, así que voy a ir con una cierta agilidad, sin espero caer en la apresuración. Eh, para introducirnos ya todos los días de la vida en lo que siempre se ha llamado el ethos de la redención del cuerpo. Ethos, ¿qué significa? Ethos significa como un ambiente, un hábito que tiene la persona para actuar bien. De hecho, de ahí viene ética. Y ethos o ethos, estrictamente hablando, es como un salón de estar donde se puede convivir. Bueno, pues esto, ¿qué implica? Pues ya todos los días, en esa cuarta estancia, que es el matrimonio, pues pasar de las reacciones simplemente psicológicas, pues, digamos, esta línea separa lo que es la parte baja, que sería el cuerpo, del espíritu. Es una línea artificial porque no hay una frontera exacta en los seres humanos entre el cuerpo y el espíritu. Pero en tal caso, pues propio del cuerpo, pues son las sensaciones corpóreas, afectivas, la atracción, las reacciones psicológicas, el deseo de estar juntos. De ahí habría que pasar al nivel del corazón, que es el nivel del espíritu, donde proyectar y buscar el bien del otro. Y bueno, vamos a ir viendo otros aspectos, ¿no? Como ven, estas letras válidas que apenas se pueden leer, bueno, querer algo del otro para pasar a querer sus sensaciones, pero eso es todavía quedarse en el nivel del cuerpo, habría que pasar a procurar el bien del otro y bajar a sus necesidades, como ya lo hemos dicho, y esto se hace evitando esa triangulación, quedarse simplemente en el nivel del instinto y del quiero algo y no quiero al otro. Habría que igualmente pasar de esas sensaciones corpóreas, de la carne al espíritu, perdón. Y bueno, aquí nuevamente esta línea donde que es la frontera entre el cuerpo y el espíritu, que son las reacciones psicológicas, pues ir subiendo al entender el vínculo. ¿Qué es el vínculo? Bueno, vínculo literalmente en latín significa cadenas, pero ya en el campo del matrimonio, el vínculo se entiende como un lazo dinámico entre dos personas, no tanto, o sea, no quedarse simplemente en pues en el instinto. ¿Okay? Algunas de las cosas que implican, o sea, lo estoy diciendo de manera muy técnica, pero evidentemente pues esto ya lo tendrán que pasar ustedes a traducir a un acompañamiento pastoral, eh, habiendo superado las sensaciones corporales, las reacciones psicológicas, o sea, el dejarse llevar simplemente por ellas, pues ir poco a poco cultivando la voluntad libre de llegar a ser una sola carne. Eso significa, pues, realizar libre, conscientemente, actos todos los días, y eso significa poner los medios para llegar a serlo, o sea, pues, hacerse un proyecto de vida. Y a veces, bueno, siempre me sorprendo que en los matrimonios pues vayan pasando y no haya un proyecto de vida. Un proyecto de vida significa, bueno, tener una cosa muy sencilla, escrita a mano, a ver qué virtudes vamos a lograr, qué metas vamos a tener este año, metas, una meta económica, una meta espiritual, una meta social, una meta respecto a los hijos.
aunque sean metas que de por sí uno piense que se van a cumplir, bueno, pero ponerlas por escrito. Eh, poner los medios también significa, pues, eh, eso, todos los días, realizar un acto en dirección y en la línea del inacto eso, o sea, digamos que era actualizar y pues eso indica haber definido las etapas, noviazgo, compromiso, los primeros años y tanto en la propia pareja como en las parejas que uno acompaña, pues también definir etapas. Los primeros 5 o 7 años, ya los psicólogos nos ayudarán en ese sentido. Eh, muy bien, y pues, por tanto, pasar al nivel del espíritu. Otras tareas ya del inacto es actualizar todos los días, bueno, pues la necesidad de sellar un pacto y esa necesidad de sellar el pacto, pues se hace también todos los días. O sea, todos los días hay como que llegar a arreglos, a acuerdos. Y bueno, sabiendo que se ha realizado ese carácter público y religioso en la boda, que transforma el enamoramiento en algo cotidiano. ¿Y eso qué significa? Pues elevar, purgar y reorientar. Eh, ¿Cómo se traduce? Bueno, pues elevar lo que a mí se me antoja, pues, elevarlo a lo que nosotros deberíamos cultivar en nuestra relación. Purgar significa pues, que en la vida tenemos que limpiar muchos hábitos que tenemos o ir abandonando, cuidando por el bien de la pareja, pues eso, manchas literalmente, que es lo que significaría el purgar, o purificar. Y reorientar, pues significa reordenar, por ejemplo, los tiempos, los horarios, eh, reordenar el afecto hacia la pareja y pues ser conciencia de que no damos una parte de nosotros o algo, sino que somos nosotros los que nos damos. Y que pues eso debería ser un don sincero y pues eso implica ser uno mismo y es lo que realiza la fecundidad espiritual. Aprender el lenguaje conyugal en diversos niveles, o sea, los actos, los hábitos y darle continuidad biográfica. A veces uno ve, por ejemplo, peleas en los matrimonios, eh, pero que están bajo una continuidad biográfica. Eso significa, bueno, que aunque discuten, se pelean, bromean, pero hay eso, un piso. En cambio, otros matrimonios, pues discuten, se pelean, pero no hay esa continuidad biográfica y por tanto, pues esas peleas hieren, bueno, toda pelea y toda ofensa hiere, pero hay la falta de como un colchón donde eh, eso, darle durabilidad a la pareja y bueno, aspectos como la paternidad y la maternidad unen o separan, asientan o se vuelven pues, dificultades para la pareja. Bueno, pues son dificultades naturales. Bien, fortalecer la relación. Eso, ¿cómo se hace? Bueno, pues sabiendo y cultivando 4 aspectos necesarios que nos podríamos llamar cómo pasar de sí mismo al nosotros, eh, que son la sexualidad, o sea, bueno, lo que ya sabemos de la sexualidad, la generatividad. Generatividad significa eso, la fecundidad, pero también la fecundidad espiritual, o sea, ir cultivando todos los días e ir generando, digamos, una mejor relación, una conciencia de la reciprocidad. Hay parejas en las que pues, uno da y el otro simplemente se limita a recibir o es más egoísta. Entonces, exigir también la reciprocidad, que es parte de la justicia, y vivir en clave de don. Don es lo contrario de esperar recibir nada más. Don es estar en una actitud generosa de dar y así se va pasando del sí mismo al nosotros. Eh, muy bien. Y en este pasar del sí mismo a nosotros, pues aplicar el INSENOVA, inteligencia en el amor, significa pues no
no dejarse llevar nada más por los instintos, sino o sea, aplicar la conciencia, la voluntad, los sentimientos y experiencias emotivas, nor- tener normas éticas que regulan la relación, y a veces uno se sorprende de que hay matrimonios que no tienen reglas o normas pues tampoco hace falta tener decálogos, pero sí, bueno, no vendría mal tener un decálogo entre nosotros, vamos a procurar cultivar esto y evitar estas cosas que ahora sabemos que rompen la pareja. Y bueno, ya cada uno tendría que bajar a- al nivel de la concreción con creatividad, porque pues en una materia como esta no podemos decir todo. Trata de una materia de sociología e historia y pues eso, ya cada quien debería derivar esto en actos particulares, que es lo que nos hace crecer y lo que nos hace creativos. De otra manera, pues simplemente estaríamos esperando que en un máster o en un curso, pues nos digan todo lo que tenemos que hacer. Y pues eso es absurdo porque el profesor no está en tu situación. Entonces, por más consejos que te dé, técnicas, herramientas, pues van a ser inadecuadas porque no está en tu contexto. Y bueno, valorar la relación. Eh, la sociedad en la actualidad nos presenta la relación como un empobrecimiento de la persona. En cambio, la relación en realidad es una riqueza y a veces pues, nos dejamos acomplejar cuando, bueno, con toda esta propaganda antimatrimonio que hay, nos dice que para qué te casas y te vas a arruinar la vida, te van a eh, constreñir, vas a estar siempre, o sea, no vas a ser tú mismo, no te vas a autorrealizar. Bueno, pues la verdadera realización de la persona está realizando al otro. Y eso bueno, nos debería llevar a valorar verdaderamente la relación. Valorar significa pues darle eh, eso, la valoración, el reconocer el precio que tiene. Y pues eso, la valoración de la pareja y la vivencia, pues lleva a la congruencia del nosotros. O sea, congruencia, que significa, bueno, pues eh, la, la manera como embonan, digamos, los dos en sus deseos, sus proyectos. Y en este sentido, pues hay parejas poco congruentes eh, y parejas congruentes. Entonces, aquí estaría como el mapa de la... Bueno, voy a poner los aspectos. Arriba está, o sea, obviamente las parejas que están arriba, pues están mejor que las de abajo. Y las de la izquierda están mejor que las de la derecha. Entonces, descubrimos que hay parejas que tienen una continuidad experiencial. O sea, que no van casi así, como si todos los días estuvieran reiniciándose, sino que van progresando y van teniendo pues, una sensación y una convicción de durabilidad, de biografía, de continuidad. Y bueno, son parejas o climas en las parejas comunicativas. El nosotros es fuertemente comunitario, o sea, todo lo piensan, aunque tienen sus propias cosas particulares, sus tiempos, sus trabajos, etcétera, pero todo tienden a pensarlo en clave de nosotros. Eso significa comunitario. Y recordar que comunitario significa poner poner en común tus dones, munio, de donde también se deriva la palabra matrimonio, es que es regalar la maternidad, pues aquí ser uno don para el otro, reconocerse y reconocer el don del otro, eso sería una comunidad. Por eso la familia es una comunidad, por eso habría que formar comunidades creativas y no tanto feligresía. Bueno, pero también hay parejas autónomas en la que el nosotros es fruto de continuas negociaciones. O sea, nunca terminan bien de ser un nosotros. O parejas metacomunicativas donde el nosotros se redefine por la premura de las situaciones. Por ejemplo, son parejas casi rotas, pero que tienen una boda, entonces van y van emparejados, ciertas actividades pues se presentan en pareja, pero hay poca congruencia
en ellos, y de plano parejas fracturadas e impedidas, donde el nosotros pues simplemente se desmorona y se bloquea. Y bueno, pues son parejas que puede ser que estén juntas por inercia, pero bueno, la buena noticia, el Evangelio, es que se puede pasar de la total incongruencia al clima comunitario. Bien, ya en cuanto a la relación vista como un bien y no como nos la presenta el mundo, como como un mal, como una limitación para la persona, pues hay parejas igualmente que lo perciben como un mayor bien, y hay personas, o parejas, perdón, que conciben casi la relación como un mal. Y parejas que tienen una alta capacidad para seleccionar las opciones, o sea, una alta capacidad para saber qué hacer en pareja ante las dificultades o ante los retos o ante las fiestas o las cosas que van viviendo, ante los hijos, el género, y parejas que tienen una incapacidad para la selección de las opciones de pareja. Y nos encontramos parejas metareflexivas. Metareflexivas significa pues, que tienen como una gran capacidad de resiliencia, fortaleza, parejas simplemente comunitarias, o sea, menos dinámicas, parejas individualistas, donde pues apenas se nota que son pareja, están juntos, están quizá juntos porque tienen intereses, eh, ciertos intereses en común, por ejemplo, pues la vivienda, el dinero, bueno, las parejas de los montañistas, las parejas de los, o sea, lo que les une es una afición y no realmente pues, una historia, y parejas realmente o francamente rotas y fragmentadas. Entonces se puede empeorar de aquí hacia allá, o también se podría al revés mejorar la relación. Hey, vaya, no puedo. Micrófono prendido, apáguenlo, porfa. Muy bien. Y la buena noticia es que se puede mejorar e ir hacia las parejas meta reflexivas. Lo mismo se puede decir del clima comunitario de pareja. ¿Qué tanta capacidad de comunidad hay en la pareja? Bueno, pues nos encontramos con parejas que tienen como una mayor dependencia comunicativa, bueno, o interdependencia, es decir, donde el clima comunitario pues, se ve de manera más clara, o sea, hay una proyección de la pareja sobre sí misma, tiene mayor capacidad para hacer las cosas juntos, en común, de proyectar, parejas en las que pues domina un clima prosocial, o sea, una relación como proyectada hacia afuera. Son pareja, pero como hacia afuera, pero no son tan fuertes en sus relaciones, en sus vínculos, porque están dependiendo o dependen mucho de cómo los ven los demás como pareja y actúan más como en función de lo social, y pues evidentemente eso hace a la pareja más frágil. Hay climas episódicos, en francés evenemencial, o sea, significa que los eventos, los acontecimientos, los van definiendo y la relación pues se va dejando a la casualidad. De hecho, yo, la mayoría de las parejas, sin juzgar, pero la mayoría de las personas, la mayoría de las parejas están en este clima episódico. O sea, se han casado y pues la pareja pues vas por inercia, pensando que por haberse casado ya los problemas se van a ir realizando y no tienen ese sentido de proyecto de pareja. Y bueno, hay parejas que simplemente pues viven a impulsos, ¿no?, individuales, y por tanto la relación pues está fincada en la propia emotividad de cada uno, en los golpes
de emotividad y pues son parejas, pues como se puede ver, sumamente frágiles. Bueno, pues es lo que significa un clima comunitario y la dependencia en sentido de verdadera comunicación. Y bueno, pues habría que pasar en las familias de la inmunitas a la comunitas. Inmunitas, como el nombre lo dice, significa que el otro me es inmune, o sea, no me importa. O sea, grupos familiares nominales, o que están juntos por ahora y que por lo que se ve, pues van a romper, que si no se aplican, si no se ponen ciertas medidas. Y bueno, la ventaja es que con acompañamiento, con ya sí, con herramientas y con medios y ustedes pueden ofrecer muchos grupos familiares que están simplemente porque tienen el mismo apellido eh, o porque comparten lo mínimo, pueden ir pasando a verdadera comunidad de personas. Como ven, los tipos de parejas o familias que están debajo, pues viven simplemente desde el cuerpo, esperando recibir. Vuelve a aparecer el esquemita este famoso, recibir, promoción de mí mismo, asociación de iguales, serían las parejas puras o las relaciones puras, eh, de las que hablan algunos sociólogos, significa que la pareja está junta solo por conveniencia, porque recibe del otro y han llegado como a un mutuo acuerdo mientras haya ciertos beneficios, o bueno, o sin llegar a un acuerdo, están juntos simplemente porque hay ciertas cosas materiales que los mantienen juntos. De ahí a la familia clan, pues ya lo vimos que es la familia por inercia, la familia pues, porque tienen justamente el mismo apellido, eh, y pues son familias que por vivir en la inercia, pues, y cuando se presentan las grandes dificultades, pueden bajar a simple asociación de iguales o a un grupo familiar, pues simplemente nominal. Y pues a donde habría que apuntar sería hacia la familia como una comunidad de personas. Y repetir que era comunidad, pues una relación en la que pues, se valoran, se comunican, valoran las cualidades, tratan de aguantar o tolerar los defectos de los otros, porque no hay nadie perfecto, y dar lo mejor de sí mismo. Y pues ahí realmente es difícil o raro encontrar estas familias. Y bueno, ya como, eh, como una conclusión se pueden decir más cosas, pero como una conclusión habría que eh, caminar justamente hacia un renacimiento cultural. ¿Qué es un renacimiento cultural? Bueno, pues en medio de las crisis, de las decadencias, a lo largo de la historia, siempre ha habido algunos movimientos de renovación eh, que tienen algunas de estas características. Eh, bueno, por citar algunos, Capadocia, las catacumbas y otros. Eh, bueno, ¿qué significa un renacimiento cultural? Bueno, pues un esfuerzo de una pequeña comunidad por mejorar la situación que se encuentra a su alrededor. Y pues en la actualidad estamos en un momento privilegiado para realizar un verdadero renacimiento cultural. Bueno, ¿qué significa? Pues que una pequeña comunidad pues vaya pasando del aparecer y del tener y el hacer al verdaderamente ser. En la actualidad, pues la mayoría de las personas se quedan en el aparentar, ¿no? Ver las modas, personas terriblemente superficiales, triviales, que no tienen absolutamente nada que aportar, pero porque son guapas, famosas o usan ciertos productos, se convierten en los modelos y pues la gente se puede quedar en ese mínimo piso que es ya casi pues a nivel de los animales. Hay personas que viven pues en el nivel del tener, poseer, y pues les lleva por tanto también a aparentar. No, hay que subir al siguiente nivel y es lo que hay que hacer. Pero también sería un error terrible y muy común, de hecho, en muchas comunidades, en muchos matrimonios y grupos que están obsesionados por el hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo, cuando a uno le preguntan, ¿cómo le hacemos para que los jóvenes?
bueno, estamos concentrados en el nivel del hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué herramientas? Bueno, pues es importante, pero si no tenemos un fundamento, una visión profunda, pues siempre nos vendrán a tirar la basura al tercer mundo, ¿no? Porque nos vivimos de modas pedagógicas y de incluso de acompañamiento. No, más bien, ¿qué tenemos que ser? Entonces, en esta materia nos hemos movido más en el nivel del ser, o sea, tener conceptos. No hay cosa más útil que tener conceptos claros. Y bueno, como diría Ratzinger, no hay nada más práctico que Dios. O sea, es que, ¿cómo vamos a tener una fuerte y profunda relación con Dios? Es lo que verdaderamente te hace fuerte. Y eso es moverse en el nivel del ser. Y ya desde ahí se actuará, se tendrá lo que se tenga que tener, habrá también, se distinguirá las cosas superfluas, las innecesarias, y también descubrir que, bueno, que pues, el mundo del aparecer pues, también tiene su sentido, pero es sumamente superficial. Ok, otra característica de las comunidades creativas que activan estos renacimientos culturales son personas y comunidades opuestas a las costumbres de su época. Pero, o sea, opuestas no significa que están aquí para condenar nada más, sino que pues, no se dejan llevar por las manías, las costumbres, las modas, el animalismo, lo bajo, lo vulgar, sino que buscan siempre algo más, están fuera de la masa y de la corriente. O sea, son comunidades creativas. Son minoría, pero no son minoría secta, sino son comunidades, ya hemos definido 50 veces que es una comunidad, que está en actitud de hacer cosas nuevas que quizá a nadie se le han ocurrido y pues eso es lo que suma. En cambio, sumarse a la masa pues simplemente resta. Nunca la masa ha transformado a la masa. Siempre lo que ha transformado a la masa pues ha sido a la sal. Y la masa lo único que puede lograr es violencia y empobrecerse. Esto lo vemos en la vulgaridad de las canciones, de los programas de televisión, las propuestas y todo lo que en general hay en los medios. Son comunidades abiertas culturalmente y eso es lo que los salva de ser una secta. La secta se reduce, por ejemplo, hay sectas que interpretan literalmente la Biblia, por ejemplo, y no están abiertas culturalmente. Y bueno, interpretar literalmente la Biblia, de hecho, significa no interpretar, porque tomarte literalmente una cosa pues, significa no pensar. Bueno, pues es una característica de la secta. Y bueno, como ven, en el recorrido que hemos ido haciendo, pues hemos estado o tratado de estar abiertos culturalmente a todo lo que nos enseñan las grandes culturas, esforzarnos por superar lo vulgar, no quedarse pues, simplemente en el nivel del instinto, y esto nos ejemplos de renacimientos culturales, bueno, normalmente suelen ser regiones apartadas. Capadocia, si alguien no sabe lo que era, fue Capadocia en su momento, Capadocia no es la película esa, o la serie o lo que sea, es uno de los movimientos culturales más interesantes de toda la historia de la humanidad, es donde se generaron los dogmas, los concilios, la doctrina y mucho de la espiritualidad de la iglesia, nada menos. África, no me refiero a toda África, sino, por ejemplo, el norte de África, en la época de San Agustín, Subiaco es si me da tiempo, y bueno, después podríamos hacer una visita a Subiaco. ¿Pero qué es Subiaco? Pues una cueva donde cuando toda la civilización se acaba, unos monjes, en total, bueno, eso sí, una comunidad de monjes apartados en esa cueva, que la consideran más que una cueva, un útero donde se va gestando la cultura. Y de hecho, bueno, ¿a quién me refiero? A Benito de Nursia y a los benedictinos, que son los que salvaron la cultura de la antigüedad y gracias a los cuales tenemos todos los libros que conocemos de la antigüedad. ¿Y a qué hacían estos hombres? Pues nunca hicieron cosas aparatosas, cultivaban la tierra y copiaban, estudiaban los antiguos escritos, los volvían manuscritos, los repartían, los llevaban por toda Europa, enseñaban a la gente a arar,
a cultivar la tierra, a realizar productos, y fueron quizás una de las grandes revoluciones que ha habido en la actualidad en Lituania. Bueno, por citar ya casos de la actualidad, pues ha habido movimientos pequeños que también activan, o por ejemplo, algunos pequeños o algún pequeño grupo en Venezuela de músicos que enseñan música, ¿no? Lo que para muchos sería la cosa más inútil, o sea, música clásica me refiero, no basura como escuchamos hoy. Música clásica en los barrios. Esto ha sido iniciativa de algunos músicos italianos que han ido y apostado por eso, elevar el nivel de las personas más humildes de los barrios, ahí abandonados, favelas, ranchos en ese caso, y pues verdaderamente han salido a la luz verdaderos grandes maestros, incluso directores de música, que se dedican a las obras de calidad. Que, bueno, son pequeños ejemplos de minorías creativas que han dado resultados y que tienen todas estas propiedades. Una minoría creativa y está introducida en un renacimiento cultural, pues se caracteriza por una sensibilidad por lo más alto de la cultura. Por ejemplo, los clásicos. ¿Quiénes son los clásicos? Bueno, los que hemos visto, la cultura griega, la cultura romana, las diversas culturas que verdaderamente han aportado y no han empobrecido. Tienen armonía entre las escrituras y los clásicos, entre la retórica y la filosofía. O sea, realmente son personas que se introducen sin miedo a la filosofía. Filosofía no es algo raro, abstruso, complejo, sino significa dar razón de uno mismo, y no se quedan solamente en las formas, que van al fondo. Y pues eso implica toda una paideia como formación. Significa pues irle dando formación a la persona. Muy bien, y con esto terminamos. Y bueno, espero que nos haya ayudado este recorrido que hemos hecho con esta conclusión, de manera que, aunque hay aquí cuestiones teóricas, y teórico significa de observación, de ver cómo están las cosas, que cada quien en sus comunidades ya lo baje a, no sé, planes, programas mucho más particulares, pero con este fondo. Y bueno, espero no haber sido demasiado tedioso, haber dejado algo verdaderamente o pistas para crecer y formar comunidades creativas. Bueno.